Ok, estamos viendo proteínas. Ya estudiamos proteínas, ya sabemos más de proteínas. Les, eh, a ver si se alcanza a ver la imagen, me dicen por favor. ¿Si se ve? Perfecto. Ok, entonces ya conocemos de proteínas y seguiremos todavía conociendo más. Puede acabar el curso y seguiremos estudiando proteínas, pero no es nuestra finalidad. Ya perdí la pantalla. Entonces, proteínas. Conocemos ya la estructura primaria. Quiero creer que conocemos ya la estructura primaria. Conocemos la estructura secundaria. También características de la estructura secundaria. Terciaria. Hoy podríamos hablar de que no hemos visto mucha información acerca de la estructura cuaternaria. Algunos autores hablan de que todavía hay una estructura todavía más complicada, que aquí nos dicen supermolecular, y dependiendo de las proteínas, del tipo de proteína, pues van a ser, claro, las funciones. Hemos hablado de diferentes funciones, algunas casi preguntas de examen tradicional. Bueno, ¿qué funciones pueden adquirir las proteínas? Bueno, señalización, transporte, catalíticas, de movimiento, de estructura o de regulación. Esas serían dentro de nuestras algunos ejemplos de las funciones de las proteínas. Y recordemos que muchas de estas funciones las proteínas las pueden tener ya desde el nivel de la estructura terciaria. Algunas veces tiene que ser más complicada la estructura, pero bueno, eso ya sería otra historia más allá. Ok. ¿De Profe, dónde? una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son las proteínas de señalización? Obviamente, aquellas que están funcionando como receptores de membrana. Entonces, si son proteínas que presentan receptores, entonces tienen una señal para recibir. O bien, habrá algunas señales en forma de péptidos, carbohidratos, que se les pueden agregar a, a algunas moléculas y entonces nuevamente regresaríamos a tipo de señal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Es una imagen, tenemos un núcleo de color y de izquierda a derecha. Nuestro núcleo que contiene el DNA, que se va a copiar una parte de DNA en RNA y este RNA ustedes ya lo pueden transformar en lenguaje de aminoácidos para obtener proteínas. Y bueno, nuestras funciones. Todas estas proteínas que se estarían formando aquí estarían, claro, diseñadas por la información que tendría nuestro DNA. Por eso hablamos de las proteínas o bien de los 20 aminoácidos que tienen las proteínas, que solo están que son aquellos que están contenidos en nuestros ácidos nucleicos. Y eso es fácil porque ya les permite a ustedes solo aprenderse 20 aminoácidos. ¿Cuáles son los 20 aminoácidos más comerciales? Ustedes ya me pueden decir es tal, tal y tal. ¿Por qué? Porque ya se los aprendieron. Ok. Y con esos aminoácidos, bueno, se van a unir dependiendo de la información que tenga nuestro DNA y me van a generar una proteína que va a tener determinada función. Y entonces, hasta aquí estábamos viendo nuestras proteínas.
Vuelvo a cambiar la imagen. Me dicen si se ve. Es una tabla. ¿Sí se observa? Es una tabla en lenguaje sencillo para que la entiendan. ¿Qué podemos ver? Varias columnas. A la izquierda, algunos ejemplos. ¿Qué son estos ejemplos? Proteínas. Tenemos varios ejemplos de proteínas. ¿Dónde nos podemos encontrar estas proteínas? Luego nos marcarían el peso molecular. Podemos ver desde los más pequeños de 13,000 hasta los más grandes. Nos ponen aquí un ejemplo de casi 3 millones. Entonces, imaginemos por allí el peso de nuestras proteínas. Si para imaginar nuestras proteínas debemos de también tomar en cuenta el número de residuos. Recuerden que cuando un aminoácido forma parte de un péptido, ya no nos referimos a él como aminoácido, sino como residuos. Lo que me queda de la unión de dos aminoácidos. Entonces, nos referimos a ellos como residuos. Y podemos ver desde 104 residuos, citocromo C, hasta 26,000, casi 27,000 residuos. Y la última columna, que sería parte importante. Podríamos hablar de proteínas que eran funcionales en su estructura terciaria y podemos hablar de proteínas que son funcionales solo en la manera o en la forma de una estructura cuaternaria. Y aquí esta última columna nos hace referencia a eso. Podemos encontrar el número de cadenas polipeptídicas que se encuentran formando esa proteína. Y podemos ver que hay desde obviamente las que es una sola cadena que se plegó hasta aquellas que requieren 3, 4 y aquí por ejemplo la glutamina sintetasa, la penúltima, tendríamos 12 cadenas aquí unidas que necesitan obviamente estar presentes, estar interaccionando para que esta proteína sea funcional. Entonces, tenemos diferentes ejemplos de la complejidad de nuestras proteínas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profesor, ¿Sí? ¿qué es la exoquinasa? Oh, Aquí, esta que, perdón, ¿ya se ve la tabla? sí. Ok, esa que me dicen exoquinasa de levaduras. Dentro de nuestros ejemplos que vienen aquí, vamos a encontrar aquellos que presentan varias funciones. En este caso, esta exocinasa es simplemente una enzima. ¿Qué va a hacer? Va a estar relacionada con transporte de ATP. Desafortunadamente lo van a ver más adelante, no se preocupen. Pero algunas son enzimas y desde cierto punto de vista proteínas que tienen como función ser catalíticas, acelerar una reacción, ¿de acuerdo? Abajo tendremos una polimerasa. Esta es también es otra proteína que en este caso va a ir uniendo o va a ir formándome polímeros. De aquí, aprovechando esta tabla, les voy a comentar estas dos, que es la quimotripsina. Quimotripsina. Son proteínas, nuevamente, tienen función, participan en las reacciones, aceleran reacciones, en este caso van a romper por allí proteínas. Y podemos ver que tenemos de esas dos en estructura que son estructura terciaria y, por ejemplo, la de 3, una estructura cuaternaria. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cambio de imagen, más ejemplos. Seguimos hablando de
funciones de varias proteínas, bueno, ejemplos de varias proteínas, no hablamos mucho de funciones, pero sí me pueden decir dónde las podemos ir encontrando. Quimosina, la pepsina, esta la tenemos todos. Si aprovecharon ahorita este recreo entre las 7, 7:30 y fueron a comer, bueno, entonces su pepsina está trabajando por allí, en su estómago. Déjenme ver qué era. Número de subunidades, donde quedaba la pepsina, nada más uno. Por lo tanto, nivel estructural terciario. Está en el estómago y su función es precisamente romper. ¿A quién? A los péptidos. ¿Comieron algo en este intervalo de tiempo? Bueno, si estaba relacionado con péptidos, probablemente la pepsina está funcionando. ¿Sí? Sino la que siempre está trabajando, hemoglobina en sangre, podemos ver que presenta o requiere para ser funcional 4 cadenas peptídicas unidas. ¿Para qué? Para hacerla funcional. Entonces, la diferencia entre mi hemoglobina y mi tripsina es, además del tamaño, las funciones, pero una es de estructura terciaria y una es de estructura cuaternaria. ¿Sí se entiende esto? ¿Vamos bien? ¿Qué me va a interesar aquí? Los ejemplos. Ok, soy una gran cantidad de proteínas. Su función no me viene establecida, la función. Me viene indicado en la segunda columna dónde las puedo encontrar. La tercera columna, su peso. Y la cuarta columna, el número de cadenas que se requieren para hacerla funcional. Entonces, desde este punto de vista, es qué puedo hacer yo por qué puedo decir yo de mis cadenas, de estas proteínas. Bueno, aquella que nada más está formada por una sola cadena, les había dado el ejemplo de la pepsina, que aquí viene casi a la mitad de la imagen. ¿Qué característica tenía la pepsina? Era una sola cadena. Por lo tanto, ¿cuál será el nivel estructural que puede alcanzar? Pues solo el nivel estructural terciario. ¿Qué pasa con aquellos que tienen más cadenas? Entonces ya hablamos de un nivel más elevado que el terciario, cuaternario. Entonces, señáleme aquí 2 o 3 ejemplos de proteínas que están en su estructura cuaternaria. Ustedes que tendrían que ver cuántas cadenas están formando esa proteína y decirme, bueno, aquí veo un 2, que es la beta lactoglobulina. Ok, se encuentra en leche y no sé para qué sirve, pero esa sería estructura cuaternaria. Aquí veo una de 4, bueno, 2 de 4 seguiditas. Hemoglobina y avidina, alcohol deshidrogenasa. Una se encuentra obviamente en sangre y la otra en huevo de gallina. Las dos son de 4 cadenas peptídicas que deben de estar unidas. Por lo tanto, su nivel estructural es de cuaternario. Y hasta aquí abajo vemos un 8, piruvato quinasa. No sé qué sea, sé que es una proteína, no sé ni dónde ni para qué sirva. Se encuentra, bueno, en levaduras, tampoco sé que sea una levadura, pero sé que esta proteína está formada por 8 cadenas peptídicas para ser funcional y que en consecuencia estaría en su estructura cuaternaria. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces ahora les cambio de imagen. Estábamos viendo el plegamiento. Tuvieron todo el fin de semana para aprenderse la palabra, ya se la aprendieron, ya la pueden interpretar. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Recuerdan que teníamos estructura primaria, una cadena lineal, interpretábamos. Estructura secundaria, empezaba el plegamiento. Y ustedes ya me pueden dar algunos ejemplos de cómo se va plegando la proteína. Pero les había comentado hace tiempo de dos tipos de ángulos que se encuentran en mi cadena peptídica. Si se ve la imagen, tengo señalado en la parte de arriba dos aminoácidos y en la parte de abajo una cadena peptídica más larga. ¿Qué puedo ver allí? En la parte de abajo tienen rectángulo los señalados mis enlaces peptídicos. Y hago memoria de características tenía el enlace peptídico, eran rígidos, por lo tanto no presentan torsión. Pero si yo estoy hablando de que mis proteínas las puedo compactar, las puedo doblar, las puedo ir haciendo todavía más pequeñas, con tendencias, digo, que una proteína globular, la idea es que sea algo esférico. ¿Cómo se puede doblar si sé que los enlaces peptídicos son rígidos? Bueno, pues justo al lado de los enlaces peptídicos voy a tener mis ángulos. Ángulo phi y ángulo psi y ángulo phi. Estos van a ser, digamos, movibles. Me van a permitir girar. Como se ve aquí en la figura de abajo, se puede ver la ubicación de mis ángulos phi, de mis ángulos psi, que me van a permitir rotar. Y esto me va a facilitar el giro de toda mi molécula y por lo tanto le va a dar flexibilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya nos aprendimos cuáles son los ángulos, cómo se llaman. Ahora, ese silencio quiere decir que sí se los aprendieron y eso es bueno. ¿Por qué? Profe, ¿Sí? entonces, gracias a esos ángulos, los enlaces peptídicos que son rígidos ya van a poder girar. Veamos la imagen. La voy a ampliar. Se va a perder cierta claridad, pero me va a permitir ver el ángulo, los giros. Aquí tengo phi, tengo psi. El enlace peptídico aquí está representado y ese no puede girar, no lo podemos modificar. Pero justo al lado de ellos tengo los ángulos de giro, phi y psi. Y es precisamente esto que está aquí representado lo que me va a permitir girar. Entonces, todo esto en azul que está a la izquierda va a poder girar, pero gracias a esto. El ángulo o bien este rectángulo que viene aquí representando el enlace peptídico no se puede mover. Podemos girar todo esto. Podemos girar todo lo referente al ángulo y de esa manera podemos girar todo el enlace peptídico, pero por sí mismo el enlace peptídico recordemos que es bastante estable y es rígido. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí se nota aquí cómo son los enlaces? Sí. Ok. Entonces, bueno, enlaces phi y psi. Les muevo la imagen. Escriban enlaces o ángulos de giro psi, ángulos de giro phi. Y aprendan en alfabeto griego cómo lo representamos. Phi y psi. Ya está anotado en su cuaderno. ¿Qué utilidad tienen los ángulos de giro phi y psi? Me van a permitir girar una cadena peptídica para que pueda adquirir cierta torsión. Y eso me va a hacer movible mis péptidos. ¿De acuerdo? Ok, ya sé para qué sirven los ángulos de giro phi y psi.
Pregunta de examen. ¿Quién propuso los enlaces, los ángulos de giro phi y psi? Pues aquí está el nombre. Y el autor propuso que las proteínas se podían plegar o presentaban la flexibilidad gracias a la presencia de giros phi y psi. ¿Ok? Bueno, aquí está el nombre del autor y nosotros al menos deberemos de recordar esta parte, el apellido del autor. Si todo el nombre se les hace complicado, bueno, Ramachandran, recordemos, es el autor que propuso los ángulos de giro. Para que me sigan, van a contribuir en el plegamiento de las proteínas, dándole facilidad para que se vaya reacomodando mi molécula. ¿Sí? ¿Ya se aprendieron el nombre del autor? Esa memoria fotográfica que poseen. Sí. Ok. Profe, y por ejemplo, el ángulo psi y phi, ¿dónde van a girar cada uno? Eso va a contribuir también de algo complementario. De mi imagen, ubicamos los ángulos phi y psi, que allí están. Ubiquemos hacia dónde está relacionado el phi y hacia dónde está relacionado el psi. Del carbono al nitrógeno y del carbono hacia el carbono. ¿Sí? Esa es una parte importante. Pregunta de examen. Si yo pongo al centro el carbono con su grupo R, ¿qué ángulo de giro me queda a la izquierda y qué ángulo de giro me queda a la derecha? ¿Sí? Entonces ya lo registramos. ¿Quién me queda a la derecha? ¿Quién me queda a la izquierda? Ahora, ¿de qué más va a depender eso? Pues va a depender precisamente de estas letras, de estos grupos R. El grupo R es grande, R1 podríamos decir que el grupo R fuera grande y el grupo R fuera grande, entonces no los puedo representar abajo. ¿Por qué? Porque puede haber impedimento estérico que me impida que estén allí. ¿Qué ocasionaría? Imaginemos que todo esto va a ser giro de 360 grados. Entonces podemos hacer que vaya girando. ¿Hasta dónde? Hasta donde no tenga algún impedimento con R1. Entonces R2 puede girar, sí. ¿Cuánto? 360 grados. Y viene también el ángulo, sí, también puede girar, sí. 360 grados y eso me permite el reacomodo de estructuras. ¿Sí se entiende? Entonces, Profe, si los grupos... ¿Sí? dependiendo del giro que tenga el giro, se va a recomodar la estructura. Porque esta secuencia, digamos que aquí entre R1 y R2 se generó cierto giro. En consecuencia, esta estructura de R2 también puede afectar a R3. ¿De acuerdo? Si R3 es muy pequeño, puede estar del mismo lado que R2. ¿Por qué? Porque es tan pequeño y puede no afectar. Pero si R1, R2 y R3 son grandes, entonces hay que irlos reacomodando. ¿Sí? Es cambio de imagen. Y entonces todo eso también aquí me va a ir llevando a acomodar. Recuerden dónde estaban mis ángulos de giro. Y aquí tengo esta imagen, si se ve, ¿qué le va a ir pasando? Mi cadena peptídica va a ir
estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Esos ángulos de giro me van a facilitar el que las proteínas puedan ir adquiriendo estructuras beta plegada, estructuras alfa. Recuerden que también viene influido por el tipo de aminoácidos que contienen las cadenas peptídicas. Y entonces podemos pasar a hablar de estructuras terciarias. Recuerden aquí, este que tenemos a la izquierda abajo, podemos ver regiones ricas en alfa hélice, regiones ricas en beta plegada, implicaría dominios. Mi proteína puede tener dominios. Y esta es solo una cadena peptídica que se segregó, adquirió formas en hélice, formas en beta plegada. Hay zonas, como se ve aquí en esta parte, donde no me generan ninguna estructura conocida ni alfa ni beta, y hasta aquí esto ya podría ser funcional. ¿Qué tamaño tiene? Podemos decir miles de aminoácidos. Pero habrá otras proteínas que requieren que se asocien varias cadenas peptídicas. Entonces llegaríamos hasta estructuras cuaternarias. ¿Qué me está facilitando el plegado? Bueno, interacciones. ¿Qué más? ¿Por qué es flexible? ¿Por qué de algo lineal aquí se los puse hasta arriba y que apenas se distinguen? ¿Por qué se puede ir enrollando? Si yo estoy hablando de que presenta la molécula zonas rígidas como el enlace peptídico, bueno, porque dentro de la misma cadena hay algunas partes que pueden ser flexibles. ¿Qué partes pueden ser flexibles? A ustedes ya le pueden decir a las partes que estarían ubicadas los ángulos de giro P y C. ¿Qué se localizarían? Ya les pueden decir dónde puedo localizar mis ángulos de giro P y C. Y que fueron propuestas por el autor Febrero. Les cambio mi imagen. Este sería un gráfico. Como ya aprendieron el nombre, ya podemos decir, es el gráfico de quién? De Ramachandran. ¿Qué me representa? Precisamente esas proteínas van a presentar giros. ¿Qué tipo de giros? Bueno, pueden girar para favorecer estructuras beta, pueden girar para favorecer estructuras alfa. Dentro de esos giros hay algunas proteínas que también tienen giros a la izquierda que son contadas, la mayoría genera ángulos de beta plegada, ángulos en alfa hélice. ¿Qué tanto se pueden girar esos ángulos? Bueno, aquí tenemos desde hasta 180 hasta menos 180. Podemos ir viendo cómo van a ir girando esos ángulos para darle algunas estructuras de beta o algunas estructuras de alfa hélice. ¿Sí? ¿Me entienden? Nos perdemos. Eso es bueno. Difícilmente van a poder interpretar. La propuesta del autor, ¿cómo se llamaba? De tarea, está traduciendo el apellido del autor, porque no me están tratando de nombre. Su propuesta fue teórica. Él propuso para que las proteínas se pudieran pegar, debería existir dentro de esa cadena lineal que habíamos dicho que presentaba la zona rígida, debería haber zonas que permitieran el giro y por lo tanto el plegamiento. Habló por aquí de los famosos enlaces físicos y hasta aquí todo era teórico. Entonces, todo es teórico. Déjenme ver si encuentro hasta cuándo. Hasta que nuevas técnicas se practican proteínas. Déjenme ver. Esto es logro la parte del sistema.
se ve la imagen, por favor. Dice proteína en inglés y eso es una línea horizontal. Propuso giros en las proteínas. Y ese fue un trabajo geológico. Ahora, hasta después estuvieron cómo estudiar una proteína. Bueno, entonces, la proteína. De un organismo y aquí ya la tengo. Ahora, ¿qué le voy a hacer luz? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de luz? Pues una luz bastante intensa. Para que al momento que pase la proteína, esta pueda darse. Ya se da la luz correspondiente de extracción de rayos X, agua pasar y por así se veo que se desvía la luz. Y esto me indica, bueno, que cuando yo hago pasar una intensidad longitud de onda de determinada intensidad y se desvía al comparar una proteína, puedo decir, esta desviación de luz se debe a que tiene estructuras altas, o bien la desviación de luz al ángulo se debe a que la proteína fuerza estructuras altas. Entonces, de la luz me permite ir analizando la proteína, porque la puedo pasar y se desvía hacia cierto ángulo, esa desviación es negativo la alfa. Y si hago pasar de tal manera en otros bueno, entonces la proteína tiene estructuras alfa y tiene estructuras beta. ¿Vamos bien? Vuelvo a cambiar. Se estudian las proteínas. Está el esquema. Estudios de proteínas. Cuando estudiar las proteínas, tengo una proteína, le hago pasar y observo. ¿Sabes qué? Las proteínas están desviando la luz hacia aquí, por lo tanto me indica que tengo este tipo de estructura. Giro mi proteína, vuelvo a pasar la luz y ¿qué crees? También estoy viendo que la proteína me está generando desviación de luz y por lo tanto tiene estructuras en beta de este tipo, tiene estructuras en beta de este tipo y de esa manera se va haciendo el estudio. ¿Sí? Ahora sí nos quedamos. Ya no lo había. Susana, bueno, sí. Si hago pasar, déjame encontrar dudas con mi déjame ver en algún momento, pero tengo que volver a encontrar. Ok, a ver, les vuelvo a pasar mi imagen. ¿Dudas con mi imagen? No hay duda. ¿Había duda? Sí. Aquí está. Okay. Duda, les presento a ver si se ve la imagen.
Es la imagen que les señalaba con el estudio de luz. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Ahora, ya había dicho, primero, quiero estudiar una proteína, pues la debo de obtener. ¿De dónde era esa proteína? ¿De sangre? ¿De saliva? ¿De estómago? Bueno, pues debo de ingeniármela para primero obtener, aislar, separar, purificar mi proteína. Ya tengo mi proteína purificada. Ya le quité todas las moléculas de agua, tal como ustedes harían con algún fármaco. Ya la liofilicé, seco. Ahora le hago pasar luz a la proteína. Le hago pasar la luz y esa luz se puede desviar. Si choca con la proteína, se puede desviar. Entonces ahora voy a armar aquí una nueva imagen. Proteína y ahora hago pasar la luz y va a chocar la luz con la proteína, ¿de acuerdo? Estamos haciéndole una X a una proteína. Se ve al fondo la placa donde vamos a ver precisamente el resultado. Vamos a ver el esqueleto de la proteína. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy pasando la luz y vamos a ver el resultado. ¿Qué va a pasar? Está pasando la luz, pero si se desvía, ¿a qué se puede deber esa desviación? Bueno, que hay una estructura por ahí. ¿Qué tipo de estructura puede tener las proteínas? ¿Estructura alfa o estructura beta? Entonces hago pasar la luz y se desvía. Bueno, esta desviación que se ve aquí reflejada al fondo, la vamos a comparar. Tengo una proteína X, pero yo por allí tengo mi control. Yo ya tengo una proteína que está formada por puras alfa hélices. Tengo otra proteína que está formada por puras beta plegada. Y que yo ya conozco. Y sé que en esas proteínas, cuando está a pasar la luz, se desvía. Y esa desviación de la luz, ese ángulo, se va a deber a que tengo estructuras alfa o que tengo estructuras beta. Aquí se vería, obviamente, cómo se está desviando la luz. Y yo lo puedo ir viendo y decir, esta desviación en la luz se debe a que en la proteína hay estructuras alfa o hay estructuras beta. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Yo sí tengo una. Si no hay desviación, ¿es porque es estructura primaria? Aquí podemos hablar que puede ser debido efectivamente a que es una estructura primaria. Lo que implicaría que si ustedes cuando quieren estudiar una proteína, generalmente quieren estudiar una proteína que sea funcional. Por lo tanto, decimos que queremos una proteína en su estado. ¿Qué tipo de estado? ¿Terciario? Había otro cuando es funcional. Nativo. Estado nativo. Entonces yo quiero una proteína que esté en su estado nativo, que sea funcional. ¿Por qué? Porque así puedo decir que la proteína para ser funcional requiere tener ciertas estructuras alfa, ciertas estructuras beta, cierta conformación. Si fuera una estructura lineal, va a ser difícil que yo pueda ver la forma que la hace funcional. ¿Sí se entiende? Entonces, mi esquema. No, profe. ¿Cómo se llamaba este esquema? ¿Mi esquema de quién? Ya se va deformando el nombre, pero bueno, ok, todavía
tarea lleva la idea. Aprendérselo, porque generalmente siempre viene acompañado en los exámenes. Ok, ahora, ¿qué ocurría? Yo ya tengo mis proteínas, tengo muchas proteínas. Voy estudiando de una por una. Entonces, la propuesta era que los giros de Ramachandran me van a facilitar el plegamiento y por lo tanto obtener estructuras en alfa y beta. ¿De acuerdo? Se hacen los estudios, ¿no? Obviamente más detallados que el esquema que yo les acabo de mostrar, y precisamente ven que al pasar la luz en las proteínas, bueno, esta se desvía. Y esa desviación se debe a que las proteínas presentan estructuras de beta plegada, estructuras de alfa hélice, y aquí ya vienen estando representadas. ¿Qué tantos está en el eje de las Y aquí, en el recuadro? ¿Qué tanto se están desviando? Mira, se están desviando la luz entre 120 y 150 grados. Recuerden que el ángulo podía estar girando por allí libremente, y entonces esta representación me dice, ¿sabes qué? Está mostrando estructuras de beta plegada aquí en la parte superior, alfa hélices en esta región. Muchas proteínas, al hacer el estudio, ¿sí? Reflejan alfa, reflejan beta plegada con este tipo de giros. Por lo tanto, es real o esto apoya la propuesta de quién? De Ramachandran, que me relacionaba la flexibilidad de mis proteínas a través de ángulos de giro phi y psi. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Les cambio de imagen y bueno, entonces esta flexibilidad que se ve aquí, si se ve la imagen, estructura ¿qué es? Alfa hélice. Alfa hélice. Si leen rápido está la respuesta allí. ¿Qué veo? La alfa hélice en A desde un punto de vista lateral, en B si la estuviera viendo desde arriba, y claro, en C enfocándome en esta parte externa, puedo ver los grupos R. Si fuéramos siguiendo cómo va girando, pues aquí veríamos que los grupos R van en una espiral, ¿de acuerdo? Y claro, esto se va, y los giros se van a ir viendo favorecidos. Va a haber giros más grandes, más pequeños, dependiendo de quién, de los grupos R. Vean aquí, hay grupos R que están a la derecha, aquí donde les señalo, son más grandes, y hay algunos que son más pequeños, por lo tanto, no se verían afectados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Dijo que los grupos R van a girar en espiral. ¿Solamente en beta plegada o en general van a girar así? Aquí la beta plegada, la alfa hélice es porque está en espiral, los grupos R me quedan al exterior, por lo tanto, si yo voy girando, también los grupos R van a ir girando, ¿sí? Si yo les cambio y les muestro una beta plegada, los grupos R me quedan hacia los costados. Aquí tengo una estructura en beta plegada que les comenté que la podíamos compactar en forma de acordeón, y aquí viene cómo sería esa compactación. Está el recuadro fijo, rígido de mi enlace peptídico, pero vienen mis otros ángulos de giro que me permiten la flexibilidad. En este caso es en forma de acordeón. Los grupos R me quedan hacia los extremos para estar interaccionando con quién, con otra cadena o con la misma cadena que ésta se pueda plegar, y aquí vendría, les cambio de imagen, aquí vendría mi cadena, digamos, si la representación anterior era la estructura beta, bueno, se puede plegar y aquí continuaría. Mis grupos R estarían facilitando también las interacciones. Estas son representaciones que ustedes me podrían decir que podría haber en B, estructuras beta plegada. ¿Qué tipo de estructuras? ¿Paralela o antiparalela?
¿Pero he cambiado la imagen? ¿Sí? ¿No ha cambiado? No, todavía no. A ver, entonces démosle tiempo. Ya anotaron la pregunta. ¿Qué tipo de estructura voy a ver en B? ¿Ya apareció? Antiparalela. Ok, entonces en B podemos ver que es antiparalela. En C, ¿qué tipo de estructura estoy viendo? Paralela. Paralela, eso implica que solo hay estructuras beta-plegadas, ¿es cierto? También hay alfábetos. Entonces ya debe de cambiar mi respuesta. ¿Cómo? Primero de izquierda a derecha. ¿Qué sería? Beta plegada, ¿no? Beta, luego, Alfa, luego, beta, luego, luego, beta. entonces ya podemos ir mencionando bueno, todas las betas que son paralelas, las alfa que vienen representadas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Qué pasaba con las estructuras en beta plegada? ¿Recuerdan? Aquí ya vienen en color. ¿Qué representaban estas esferas aquí? Eran los grupos R. Característica, me iban a permitir interaccionar ¿con quién? Con las cadenas. ¿Cuáles? Con la misma cadena que se está plegando, como podemos ver aquí en la estructura B, se está plegando y viene la interacción entre grupos R, puentes de hidrógeno, todos esos tipos de enlaces débiles se van a estar generando aquí y me van a dar estabilidad. Yo podría, si considerara que A y B son parte de la misma proteína, bueno, podríamos ver que ya estamos formando que si todo esto lo uno, pues tengo una hoja grande, una lámina. Entonces las estructuras beta también se vienen haciendo referencia a que me forman estructuras planas, plegadas, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Son nuevamente mis cadenas, aquí estaría uniéndose, aquí podría estarse uniendo y vemos las interacciones, puentes de hidrógeno. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ya vimos cómo la importancia de la estructura de plegamiento de las proteínas. Ahora, la proteína, en teoría, el plegamiento me lo favorece los aminoácidos que tengan. Déjenme ver si encuentro otra imagen. Ok. Les cambio de imagen y ahorita regresamos para continuar con esta propuesta. Me dicen si se ve la imagen, por favor. ¿Son gráficos? ¿Sí se ven? Sí, Ok. Entonces, ¿qué implicaba? Lo que les había mostrado en la primera imagen, aquella de que hacía pasar la luz sobre una proteína, dependiendo si desviaba la luz, me iba a indicar qué tipo de estructuras y ahora de manera todavía más detallada los rearreglos que podrían ir teniendo. ¿Cuáles? Mis estructuras beta plegada. Y aquí viene un ejemplo. Dependiendo de la forma del pico, debido a la desviación de la luz que se esté generando, yo ya no solamente puedo decir, mira, presenta estructuras beta plegada, sino presenta estructuras paralelas, presenta estructuras que presentan un determinado tipo de rearreglo. Y para eso ya podemos ver cómo se van modificando los picos.
Esto ya es con, obviamente, estudios con equipo más moderno y análisis más detallados para obtener qué forma puede tener mi proteína. ¿Por qué? Porque recordemos que la proteína debe tener características especiales, bien definidas. Les cambio de imagen. Y entonces ya son expertos en plegamiento, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi imagen, me dicen si se ve, por favor. ¿Si se Sí, alcanza profe. a ver? Ok. ¿Qué podemos ver a la izquierda? Algo que dice doblez. Y a la derecha, un mal doblez. ¿Qué le debe de pasar a mi proteína? Recordemos, aquí en rojo tengo el RNA interaccionando con otro RNA y aquí puedo ver el negro o azul, no sé qué color vean, una cadena y esta va a ser mi proteína. ¿Qué me va a facilitar el plegamiento de mi proteína? Bueno, varias características. Tipo de aminoácidos, entonces, ¿qué me puede favorecer? Ya ustedes ahí en su cuaderno, ¿a qué características van a favorecer el plegamiento de mis proteínas? Ustedes me pueden decir, bueno, el tipo de aminoácidos, los enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Qué más? Va a haber otras proteínas por allí llamadas chaperonas que se van a unir a la cadena peptídica y van a impedir que se pueda enrollar. ¿Algunos de ustedes todavía tienen algún teléfono alámbrico? O bueno, más bien el cable con el que conectan su celular. Generalmente, ¿qué le pasa? Si ustedes simplemente lo enrollan y posteriormente lo quieren desenrollar, les cuesta trabajo. Lo pueden poner lineal y a veces tiende a enrollarse. ¿Por qué? Porque ya adquirió cierto plegamiento, cierto doblez que aquí quedó marcado. Bueno, si quisiéramos evitar eso, para eso serían las chaperonas. Son proteínas que se van a unir a las proteínas que se acaban de formar y van a favorecer que la proteína se pueda ir plegando y que no vaya a adquirir por allí un mal giro. Y en consecuencia no se pueda obtener lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Una estructura de una proteína en su estado nativo. Y nativo sería funcional. ¿Qué pasa si mi proteína se plegó, pero no se plegó bien? Pues aquí vamos viendo que no va a tener la misma forma de la estructura nativa. Por lo tanto, la interacción con otras proteínas va a ser diferente. Y en consecuencia, puede llegar a formar esto que veo aquí arriba, que se llaman agregados. ¿Qué son los agregados? Pues van a ser proteínas que no están bien plegadas y que en consecuencia se pueden ir asociando entre sí. Desde cierto punto de vista, no me van a ser de utilidad, pero tienen una desventaja. Y eso por allí, si lo investigaron, me lo pueden comentar, pero ahorita lo vemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, mis proteínas deben estarse plegando de manera adecuada. ¿Para qué? Para obtener una estructura nativa que sea funcional. Si las proteínas no son, no tienen la función, no están plegadas de manera adecuada, puede haber otra posibilidad. Por allí anoten. Puede aparecer el proteosoma. ¿Qué es un proteosoma? Es una molécula gigante de proteínas. Su función es ir buscando en el camino y encontrar proteínas que ya
ven por ahí señaladas. Hace rato me preguntaban, ¿qué sería de señalización? Bueno, una marca. Hay algunas proteínas que se marcan y esa marca indica que ya deben de ser degradadas. Bueno, ¿quién me puede degradar una proteína? Algo que se llama el proteosoma. Es una molécula gigante formada por muchas proteínas, por lo tanto tiene una estructura cuaternaria cuya función va a ser reconocer proteínas que ya no son funcionales y las va a degradar. Las va a romper y va a dejar por allí moléculas pequeñas, aminoácidos que podrían ser utilizados. ¿Sí? ¿Qué pasa si el proteosoma pues no reconoce las proteínas? Bueno, pues las proteínas que no adquirieron la estructura nativa van a formar agregados. Esas proteínas que no adquirieron la estructura nativa van a formar nuevas estructuras que pueden llamarse protofibrillas. A final de cuentas son moléculas diferentes a la que yo quería y esto va a tener consecuencias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría repetir, por favor, cómo se llaman las proteínas que no tienen la estructura nativa? Sí, déjame encontrarla. Aquí está. ¿Se ve la imagen todavía que les mostré? De plegamiento y mal plegamiento. Sí, profe. Ok. Obviamente Sí. tendremos agregados. Si estructuras más grandes que estuvieron mal plegadas y se pueden ir asociando entre sí. Podemos obtener estructuras más pequeñas que se llamarán protofibrillas. O bien, fibrillas. Si le prestamos atención, son estructuras diferentes a la que yo quería. La estructura nativa, aquí la tengo con un plegamiento adecuado y que puede interaccionar a la izquierda con otro tipo de moléculas. Pero si no adquiere la forma adecuada, me va a llevar a este tipo de posibilidades. Y eso tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Les cambié de imagen y ahorita me voy a las consecuencias. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El proteosoma y las protofibrillas son estructuras que salieron mal plegadas? No, el proteosoma es un mecanismo que tenemos de seguridad. Sabemos que nuestras proteínas no son eternas, ¿de acuerdo? Y siempre decimos, bueno, y cuando ya una proteína ya dio lo que tenía que dar, ya su tiempo de vida útil ya se acabó, ¿qué le va a pasar? Pues decimos, la metabolizamos. Y ya nos quedamos contentos. Se metaboliza, perfecto. ¿Quién la metaboliza o qué le va a pasar a esa proteína? A final de cuentas es una estructura que está conteniendo todavía moléculas útiles. En consecuencia, generamos moléculas que nos ayuden a degradar proteínas que ya haya vencido su vida útil. Y en ese sentido tenemos algo que se llaman proteosomas. Dentro de las funciones de las proteínas les había mostrado, aquí vienen que hay proteínas para acelerar reacciones. Aquí hay proteínas para estructura. Hay proteínas para respuesta inmunológica. Y hay proteínas cuya función va a ser degradar otras proteínas. En el sentido, en este caso, de vida útil. Pero generalmente el proteosoma va a actuar sobre proteínas que hayan sido marcadas. Aquí, este círculo que está señalado como V es ubiquitina, una molécula, así como se escucha, ubiquitina, si quieren buscar, ubiquitina. Su estructura, van a encontrar la estructura de la ubiquitina. Es una cadena por allí alifática, pero simplemente se une y eso me marca
identifica a la proteína. ¿Y eso qué va a ser? Una señal para que el proteasoma llegue, reconozca que ya tiene una señal para que la proteína sea degradada. Pero si una proteína estuvo mal pegada, no está señalada, bueno, entonces puede llegar a formar agregados. ¿Con quién? Pues con otra gran cantidad de proteínas que también se estén formando de manera, que se estén plegando de manera inadecuada, se me estén formando agregados. Si esta molécula no es tan grande, me puede generar estructuras más pequeñas, llamadas protofibrillas, o bien fibrillas, todavía estructuras más pequeñas. Resultado de que mi proteína estuvo mal plegada. Y en consecuencia, no va a poder interaccionar. ¿Por qué? Porque tiene una forma diferente. O la interacción que presente va a ser diferente. Se puede unir entre sí. Bueno, pues yo no quería que se unieran. Pues se están uniendo. Y esa unión me va a generar algunas diferencias. ¿Recuerdan cómo clasificábamos a las proteínas en cuanto a solubilidad? Fibrosas y globulares, ¿no? Ok. En consecuencia, a veces estos agregados van a precipitar. Por lo tanto, si yo lo que quería era una estructura de una proteína fibrosa, perdón, globular en su estado nativo, y al plegarse mal me genera precipitados, no solo cambió la forma, sino ahora también la solubilidad. Estos agregados se pueden ir precipitando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puedes repetir lo de los chaperones? Ok, ahorita les regreso con los chaperones. Aquí esta representación simplemente me indicaría, tengo varias cadenas, se plegaron mal, pero al estar plegadas mal, pues habrá por allí sitios de unión. ¿Recuerdan? Los aminoácidos aquí están, sus grupos R aquí están, y entonces eso puede favorecer que se vayan asociando, que vayan interaccionando entre sí y me generen esas estructuras, esos agregados. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Entonces, básicamente se van a unir de cualquier forma. Sí, en el sentido de que ya no tienen, dependiendo primero del tamaño, pueden unirse entre sí, pero ¿qué característica tienen? Son proteínas que no fueron plegadas de manera adecuada. Por lo tanto, pueden cambiar. Ahí iban a generarme proteínas solubles, lo que implicaría que estas cadenas se tenían que haber enrollado. Y resultado, tengo estructuras fibrosas que van a precipitar. Sigo, si es una enfermedad, pues voy a seguir generando esto. ¿Y qué le va a pasar a mi organismo? Pues ya no va a tener esa proteína que requería. ¿Por qué? Porque las proteínas se siguen formando, pero se siguen acumulando. No se están distribuyendo de la manera adecuada. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, déjenme encontrar una figura que había buscado hace tiempo y que ya la perdí. Ok. Bueno, me regreso a mi cuadro. No, aquí está, perdón, ya lo encontré. La duda de su compañera. Me dicen si se ve la imagen, por favor. Plegamiento de las proteínas. ¿Se ve? Sí, es un esquema, ¿no? Ok, tengo mi esquema y es el que me va a ayudar.
dentro de todo lo que les he comentado acerca del plegamiento de proteínas, les hablé de una molécula, una macromolécula, obviamente formada por muchas cadenas proteicas, que es el proteosoma, que me iba a ayudar para degradar proteínas. Pero en este caso, para el plegamiento, podemos hablar de proteínas llamadas las chaperonas. Y en este esquema, en la parte de arriba hablaríamos de las chaperonas. En la parte de abajo vamos a hablar de las chaperoninas. Chaperonas, aquí lo dejamos. No, no es chapetonas, chaperonas. Ya no sé escribir. Chaperonas. Ok. Aquí tengo en la parte de arriba en A, tengo las chaperonas. ¿Qué función tienen las chaperonas? Digamos que este que se ve aquí es el ribosoma, pero en verde, esta cadena que se está generando es mi cadena de la proteína. Y les decía, si ustedes a veces sacan su cable del cargador de su celular, ¿qué es lo que le pasó al cable del cargador del celular? Ya está todo enrollado. El cable ya adquirió una cierta estructura. Pero si ustedes lo guardaron bien, lo metieron en su mochila, cuando lo sacan, ya está bien enrollado. ¿Cómo puedo evitar que el cable se enrolle rápidamente? Esa va a ser la función de las chaperonas. ¿Qué va a hacer? Mientras está terminando de sintetizar la cadena de proteína, se van a unir a la proteína y de esa manera van a evitar que la proteína por sí sola se empiece a enrollar y eso tuviera como consecuencia un mal plegamiento. Se termina, si vamos de izquierda a derecha, se terminó, ya se liberó mi cadena proteica, como se ve aquí a la mitad, y posteriormente la cadena, la proteína se va a empezar a enrollar y se va a liberar las chaperonas, dejando a mi proteína ya con el plegamiento correspondiente. ¿Cuál fue el trabajo de las chaperonas? Evitar que conforme se fuera sintetizando aquí la cadena proteica, adquiriera cierto enrollamiento que no fuera el adecuado para la función de la proteína. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ahora vamos. Profe, una pregunta. Entonces las chaperonas ayudan a evitar que se formen los agregados. Podría ser en el sentido de que van a evitar que la proteína pudiera adquirir una mala conformación. ¿Sí? En ese sentido sería. ¿Sí? Las chaperonas van a estar presentes desde qué tipo de proteína. Desde que la estamos sintetizando, tenemos la cadena, por lo tanto, ¿qué tipo de estructura estaríamos viendo? Primaria. Desde la estructura primaria se van a unir y posteriormente, como viene aquí mi esquema, del ribosoma, digamos, va saliendo la cadena. Imagínate que va saliendo la cadena. O algunos han jugado con alguna manguera larga y en consecuencia la van jalando y pueden irse enrollando. Entonces, para evitar ese tipo de enrollamiento que ustedes no quieren, allí se van a unir las proteínas llamadas chaperonas. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues entonces se van a unir y van a permitir que, una vez que ya se formó la proteína, esta posteriormente empiece a plegarse y poco a poco se vayan liberando las chaperonas, permitiendo que la proteína adquiera el plegamiento adecuado que le corresponde. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este tipo de chaperonas se unen, digamos, libremente a la proteína.
Ahora, más abajo vienen las chaperoninas. ¿Qué serían las chaperoninas? Pues serían todo como se ve aquí a la derecha, es la representación de las chaperoninas. Todo un cilindro asociado de proteínas. ¿Para qué me va a servir? Bueno, si mi proteína presenta un mal plegamiento, a pesar de que venía con las chaperonas, o bien se sintetizó, se liberan las chaperonas, entra a esta estructura de las chaperoninas, el nombre es Proel, ¿de acuerdo? Así, quien descubre le pone el nombre y le pone el nombre técnico. Pero, ¿qué va a ocurrir a la proteína una vez que entra a través de esta estructura? Va a requerir energía en la forma de ATP y esta energía y la estructura interna van a ocasionar que la proteína empiece a plegarse de la manera adecuada. Posteriormente, entra por un lado la proteína, durante el paso a través de esta estructura, va a ir adquiriendo la estructura final y se libera ya con la forma adecuada. Diferencia en ambas chaperonas y chaperoninas, la función es obtener proteínas plegadas de manera adecuada. Parte de la diferencia, chaperoninas requieren energía en forma de ATP. Las chaperonas no requieren energía, se unen de manera simple a la proteína y contribuyen en el plegamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, ¿podría volver a explicar del segundo? O sea, de la segunda parte. Ok, ¿recuerdan cómo funcionaba el proteosoma? Que era una macromolécula que andaba por allí, por las células, e iba interceptando proteínas y viendo, ¿tienes una señal? Si tienes una señal, te degrado. No tienes señal, entonces todavía eres útil. En este caso, las chaperoninas es esta unidad estructural que se ve aquí representada. Acá tenemos representaciones tridimensionales a la derecha. ¿Qué va a pasar por allí? Las proteínas que se sintetizan van a pasar a través de esta estructura. ¿Qué le va a pasar? Imaginemos que es un barril. ¿Qué va a pasar dentro del barril? Bueno, una vez que tenga la proteína dentro, le vamos a aplicar energía y esa energía va a ocasionar que la proteína que tengo en el interior se empiece a doblar, a plegar. ¿Para qué? Para que una vez que yo le quite la tapa a este barril, por decir algo, lo que salga sea mi proteína plegada. ¿Cuál es la diferencia? Las chaperoninas es esta unidad estructural y para que la proteína adquiera la forma funcional necesita entrar y necesitamos aplicar energía. Diferente con las chaperonas, no requieren energía. Se van a unir y es nada más mientras las condiciones en el interior favorecen el plegamiento de la proteína y posteriormente se libera ya con la conformación correspondiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, entonces tiene como dos caminos, ¿verdad? Hay dos formas de proteínas que me ayudan a plegar proteínas. Ahora, retomando el hecho del mal plegamiento, ¿qué podría pasar si una proteína se plegaba mal? Ustedes ya me pueden decir, ¿qué puede pasar? Se forman agregados. Se pueden formar agregados. Ok, y podríamos decir, desde el punto de vista nutricional, pues de nada me sirve estar formando proteínas si a la mera hora no van a ser funcionales y se van a generar agregados. Pero esa mal conformación de proteínas me van a llevar a enfermedades, ¿de acuerdo? Por allí les había quedado investigar priones. ¿Qué eran los priones?
y ustedes iban a investigar qué eran los priones y encontraron que eran proteínas. ¿Sí hicieron su tarea o no hicieron su tarea? Yo encontré que eran proteínas mal plegadas que podían generar enfermedades y estas mismas proteínas podrían hacer que otras proteínas, no recuerdo el término, pero que otras proteínas adquieran ese mal plegamiento también. Ok, entonces allí llevamos dos consecuencias. Hace rato la pregunta era, bueno, ¿y si se plegó mal, simplemente me va a formar un agregado? Sí, pero si se plegó mal, esa proteína mal plegada puede llegar a inducir a que otras proteínas que tienen su estructura nativa, obviamente funcional, la pierdan y en consecuencia cambien y se hagan, que presenten una malformación y se precipiten. Ok, y en consecuencia se ha visto enfermedades de plegamiento de proteínas que vienen asociadas con el desgaste neurológico, Parkinson, por allí les había comentado enfermedad de las vacas locas, ¿de acuerdo? Dependiendo de las dietas, una característica de esas proteínas mal plegadas es que todavía van a adquirir bastante resistencia. ¿Eso qué implica? ¿A quienes les gusta comer por allí sus tacos de sesos? ¿Qué problemas puede haber? Bueno, que cuando se tiene este tipo de mal plegamiento, como se están generando agregados, esos agregados son resistentes. ¿Resistentes a qué? Pues resisten más la temperatura. Por lo tanto, es difícil que se puedan romper. ¿Y qué pasa si las ingerimos? Pues si las ingerimos, puede suceder que también estemos ingiriendo proteínas que pueden inducir a mis proteínas a que pierdan su estado nativo y en consecuencia a la larga me lleven a enfermedades, como cuáles, Alzheimer, Parkinson, ¿de acuerdo? Por allí había algunas tribus que por tradición consumían los cerebros de las personas de sus difuntos y en consecuencia generalmente iban adquiriendo ciertas deficiencias neuronales. Entonces, todo ese que me dijeron agregamiento de proteínas, lamentablemente se genera el sistema neuronal, sistema por allí importante que va a tener consecuencias bastante severas para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista médico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y es importante, ¿por qué? Porque las proteínas las estamos sintetizando y dentro de nosotros hay ciertas condiciones que estarán induciendo a que en lugar de que se pliegue bien una proteína, se está plegando mal. Estos famosos priones son proteínas mal plegadas y que, bueno, podríamos decir, bueno, que se pliegue, que se precipite, pero va a inducir a proteínas en la periferia a que también se cambien su estructura, pierdan su estructura, su plegamiento natural y en consecuencia me lleven a estados de enfermedad. Esa es una de las partes importantes en cuanto a plegamiento de proteínas o de mal plegamiento de proteínas. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, ¿bastaría con comer la carne para tener el agregado dentro del sistema? Ahora dependería el estado de la carne. Puede ser que pudiera ser. ¿Por qué? Porque, como te comenté, adquieren más resistencia. Se hacen más resistentes a la temperatura. Por lo tanto, aunque me dijeras, es que yo calenté lo que dice la receta, lo que dice los medios de sanidad para garantizar que mi carne
no presenta algún microorganismo, sí, pero este no es un microorganismo, es una proteína o bien un agregado de proteínas que está adquiriendo cierta resistencia. Y entonces sí es también tener cuidado en cuanto a nuestra salud alimentaria, ¿no? El tradicional, vean dónde comen, cuiden dónde comen, porque hay algunas enfermedades que no son por microorganismos. Aquí ya no participa ningún microorganismo, son simplemente las proteínas que están por allí en cierto estado conformacional. Y en consecuencia, resaltar priones, que serían esas proteínas que están mal plegadas y que pueden inducir a otras proteínas que, aunque tengan el plegamiento adecuado, cambien su conformación y dejen de ser funcionales. Que ese sería el menor de los problemas. El problema es que a la larga se empiezan a generar problemas por allí más graves, enfermedades más graves, al menos en nosotros. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿hay alguna manera de utilizar estos agregados? ¿O no se pueden usar? Ahora dependería de tu interés, como para hacer qué. Porque no, como te comenté, no, hasta el momento no son específicos. Así que te dijera, bueno, toma este agregado y lo colocas en tal lugar y va a ocasionar que proteínas malas precipiten. Y eso sería bueno, porque dices, bueno, ya después solo quito el precipitado, pero ya estoy garantizando que se eliminaron ciertas proteínas. No tienen ese grado de especificidad. Lamentablemente sí se generan el sistema, obviamente, nervioso, nos afectan el control neuronal y es donde para nosotros es más dañino este tipo de enfermedades. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, bueno, continuamos mañana, por favor. Revisen lo que es priones para que ya su compañero nos dio la definición, ya les platiqué cómo aprovechar esa definición, cómo viene relacionado el plegamiento o el mal plegamiento con enfermedades y cómo lo pueden relacionar ustedes con fármacos. Bueno, ya les di unas palabras o algo que también para investigar. Bueno, podrían generar fármacos que tuvieran función de chaperonas. Eso les puede ayudar para la estructura. Ok, bueno, si no hay más dudas, hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana. Profe, una última cosa. Un compañero tiene problemas para subir su tarea. No sé si me puede dar un minuto más. Ok, sí, que suba la tarea, no hay problema. Nosotros estamos despidiendo. Nos veríamos mañana, por favor. Que pasen buena noche. Descansen. El nombre de